Bienvenido, José Hassan Nieves, acá a este espacio 23 y Flyer. Una vez más, un gusto siempre tenerte en nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación y el placer es mío. Hace poco publicamos en 23 y Flyer un video que muestra la interacción que tuviste con varios emprendedores en este encuentro de empresarios privados que hubo en Miami en septiembre de este año. Y bueno, hemos recibido comentarios. Entiendo que la plataforma de Toque también lo reprodujo porque consideró utilidad para su audiencia mostrar esta conversación. Por eso quería hacer un poco este seguimiento, ¿no? Meses después de que aconteció este evento. Tú que estuviste allí, que intercambiaste con ellos, ¿qué impresión te llevaste? ¿Qué crees que fueron los aspectos más positivos de este intercambio? ¿Cuáles crees que, bueno, deberían mejorar o que podemos potenciar como comunicadores, como plataforma y como sociedad civil en general? Muchas gracias por haberte hecho eco de esa intervención, por habernos facilitado el material. No solo de mi participación, sino otros materiales. Tú estuviste ahí durante los 2 días del evento y tuviste acceso de primera mano a lo que estaba pasando. Y tanto los otros materiales que hemos reproducido de tu canal, como esta entrevista este momento en el que yo tuve la palabra e intercambié con los participantes del encuentro, nos parecieron relevantes para darle acceso a las audiencias nuestras de primera mano de lo que allí estaba pasando, para que la construcción del relato y la interpretación que quisieran hacer sobre lo que pasó en este evento, en este tan polémico y discutido evento, pero importante y de verdad novedoso. Yo creo que dar acceso a las personas para que se formen su opinión a los hechos sin mediaciones era esencial. Y en ese espíritu también compartimos mi intervención, teniendo en cuenta que se produjo este interesante intercambio. Te soy sincero, no me esperé que fuera a ocurrir ese intercambio. Pensé inicialmente y lo digo en el momento inicial de mi intervención, que las personas que estaban allí, bueno, pues por su trabajo como empresario, están un poco más familiarizados con los temas del mundo de las finanzas, el mundo de la economía, el funcionamiento del mercado. Y me encontré con que también habían personas allí un poco que los argumentos más usados por la propaganda en el ataque al servicio de la tasa de cambio que brinda el toque estaban siendo reproducidos. Pero no los culpo. Creo que es parte de nuestra indigencia de conocimiento. Y hace apenas unos meses yo estaba igual de carente de conocimiento sobre economía, porque es que llevamos 60 años donde la economía de mercado, donde el funcionamiento de la finanza ha sido demonizado, ha sido negado para un pueblo que supuestamente no lo iba a necesitar. Como mismo el conocimiento de nuestros derechos, ¿no? Y nuestro funcionamiento más básico como ciudadanos en cuanto al espacio de la ley, lo mismo en el tema de la economía. Entonces, inicialmente para mí fue una sorpresa escuchar allí argumentos que habíamos estado viendo, pero desde entes que estaban atacando la tasa. Pero en cualquier caso fue una oportunidad para responder a esos argumentos, que son los mismos argumentos que reiteradamente vamos viendo en nuestros intercambios habituales. Y creo que se produjo una conversación intensa, momentáneamente pequeña, corta, pero donde se pudo responder o pude responder a una parte de esos criterios y luego después seguí conversando con algunos de los participantes. Hay un momento que a mí no está en cámara y me gustó mucho de ese intercambio. Fue uno de los participantes que fue de los más expresivos en ese encuentro, en sus reclamos. El toque no manipula, no es que no manipulara, de hecho me estaban pidiendo que manipulara la tasa para que no subiera tanto, ¿no? Yo estaba diciendo que nosotros no intervenimos manualmente, que es un cálculo automático, y lo que estaban pidiendo era que metiera las manos para que la tasa no subiera o bajara, ¿no? Y ese señor, después que terminó el intercambio y que se estaba produciendo ahí unas conversaciones, estas típicas conversaciones que se producen después que termina el evento, pues hicimos contacto visual y fue como, mi hermano, porque además era un muchachón así bien corpulento y terminamos abrazados y jodiendo y de verdad fue un momento como de esas típicas cosas que nuestra cultura cubana tiene, que aunque podamos discrepar de asuntos políticos y mucha discrepancia que tenemos, somos un pueblo pequeño y somos un pueblo que comparte una idiosincrasia muy similar. Vengas de oriente del país, vengas del centro como soy yo, o seas del occidente, y hay este tipo de cosas, bueno, pues se saltan las distancias, ¿no? Y ese momento me dio mucho placer del evento. Y en cuanto al evento en sí, que yo no estuve
No estuve el primer día, estuve la mitad del segundo día, pero lo que vi, y fui porque me interesaba mucho escuchar de primera mano también estas experiencias que ellos fueron a contar ahí, ¿no? Los emprendedores. Yo salí de Cuba en 2019, no he regresado ni puedo regresar de momento. Y para mí es muy importante mantener el oído pegado a la tierra, ¿no? Yo vivo otra realidad y yo tengo otros asuntos, problemas, ventajas, en fin, la vida que te impone el espacio donde tú estás. Pero por supuesto, mi trabajo y mi mente siempre está en Cuba, ¿no? Pero se corre el riesgo desde el exilio, creo yo, de perder la perspectiva de lo que pasa en el país y además que lo que está pasando en el país muchas veces es dinámico, ¿no? Para bien y para mal. Y para mí era muy importante ir a escuchar de primera mano a estas personas que venían del terreno, vienen del país, y ver de lo que ellos cuentan cómo funciona este espacio de apertura al sector privado. Debo confesar también que volverme a encontrar en un espacio con casi 80 cubanos de Cuba, que vienen de ese espacio, sabes, ahí a veces el tono de asamblea apareció, ¿no? Y me sentí en algunos momentos de caramba, esto, así eran estas asambleas, no de rendición de cuentas, pero sí estas asambleas de balance, ¿no? Un poco, ahí también creo que conviene que recuperemos cosas como las que daba Julio Antonio Fernández Estrada en la universidad, no es retórica, pero es, ¿sabe? Cómo articular un discurso. Y, en fin, pero más que eso, que también fue pintoresco, lo fundamental era escuchar de primera mano las experiencias que ellos traían y ver personas que están haciendo cosas novedosas. Lógicamente, algunos de ellos para hacerlo necesitan la anuencia total de, del estamento político cubano. Pero sin embargo, yo creo que en cualquier caso son espacios novedosos que abren oportunidades y que deberíamos atender. Más que incluso si no lo entendemos, por lo menos atender que algo ahí está pasando y que hay que dar un chance a ver qué es lo que está pasando y qué puede significar eso en el momento presente y sobre todo para el futuro. Uno de los temas que más se abordó, ¿no? Es hasta qué punto la tasa que publique el toque de cambio informal del dólar, el peso cubano en Cuba, pues puede eventualmente influenciar, ¿no? Un mercado que está describiendo o que le está dando herramientas a las personas para que conozcan. Y esto es uno de los ataques que viene, por supuesto, de los medios cubanos. Dicen que la inflación es generada y supongo que en gran medida también, pues, consideren lo que hace el toque como parte de esas operaciones en contra de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos resumir esta cuestión y, bueno, cómo lo valoran ustedes? Mira, parte de la responsabilidad que tiene emitir esta referencia es que ciertamente se convierte y se convirtió en una herramienta de uso frecuente, habitual. Nosotros tenemos testimonios todos los días de personas que usan nuestra tasa para concretar operaciones. Entonces, si uno lo mira desde esa perspectiva, hay una influencia, porque las personas determina el valor de una operación porque usa nuestra tasa y dice, bueno, está a este precio. Y eso puede, para la persona que quiere, es decir, para el ofertante, no puede poner el número que le dé la gana y el comprador también tiene una referencia de hasta dónde puede, digamos, regatear, ¿no? Pero que hay un tope que también se le está marcando el mercado. Eso está siendo usado para decir, bueno, ok, sí, ustedes determinan. Esa determinación no es tal, si bien hay una influencia, lo remarco, lo reconocemos, evidentemente hay una influencia. La determinación no es tal porque al final lo que se está produciendo es una retroalimentación, porque ese número nuestro viene del mercado. Y si fuera insostenible, si el número que nosotros estamos diciendo fuera insostenible, porque no refleja realmente lo que el mercado está dispuesto a concretar, pasa lo que pasó la primera vez que el dólar llegó a 250 pesos o fue a 200 pesos. Se produjo un overshooting, que es un término que en economía se aplica a cuando de repente una tasa cambiaria sube y sube y sube y sube de valor y llega a un punto donde se contrae porque ya no puede seguir y regresa, pero no regresa al punto inicial de donde salió. Y eso pasó cuando llegamos a 200 pesos, que empieza a subir, fue un periodo donde sube 5 pesos, 5 pesos, 5 pesos. La gente, por supuesto, dando gritos, el toque, paren, apaguen, no pongan eso, en fin, todo lo que pudieran hacer. Y nosotros, los economistas, diciéndonos, como la película de Corazón Valiente, ¿no? Wait, wait.
Wait. ¿Por qué? Porque ellos estaban viendo los datos del mercado que también nosotros capturamos. Estaban viendo cuánto estaba variando la oferta y la demanda. Y cuando el precio llegó, el dólar llegó a 200 pesos, Pavel dijo, miren, la demanda que hay para el dólar a ese precio ya no sostiene el precio. Tranquilo que en cualquier momento ni va a seguir subiendo y hasta probablemente caiga. Oye, al día siguiente empezó a pasar. ¿Por qué? Porque estos fenómenos que están pasando en el mercado informal de divisas son fenómenos que están descritos por las ciencias económicas y financieras hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora están ocurriendo en Cuba. Entonces, para nosotros son completamente nuevos, traumáticos, preocupantes, pero ya están descritos por la ciencia. Y cuando uno tiene la suerte de trabajar con científicos y economistas y expertos, te dicen, mira, tranquilo, déjalo que hablen, que al final los hechos y lo que te va a decir la teoría económica que va a pasar está por aquí. Y después se va cumpliendo. Entonces, otro elemento en contra del argumento de que el toque determina, el toque tiene una influencia, la reconocemos, repito, para que saquen el corte y lo sigan usando, pero no somos la única referencia. Hay otras referencias y cada vez surgen más, ya hemos contado como 6 referencias diferentes del mercado, otros métodos de cálculo. Nosotros usamos la mediana, otra gente usa el promedio. Hay una incluso que está contra operaciones concretadas, que es la que se calcula por la plataforma de CubaPay, que usa para hacer remesas, intercambios peer-to-peer de cripto por divisas y pesos cubanos. En fin, ellos sí están haciendo trading, sí están haciendo mercado, vendiendo y comprando. Nosotros no vendemos ni compramos moneda, esa es otra falacia, que nosotros tenemos una MIPYME, que nosotros tenemos, hacemos remesa a Cuba, que nosotros vendemos, nada de eso, nosotros no hacemos nada de eso. Pero estas entidades que sí tienen ese tipo de operaciones y que por tanto, a diferencia de nosotros, que lo único que recogemos son ofertas de compra y venta, tienen ellos algunas operaciones concretadas, los datos que dan son muy similares a la data que nosotros damos. Diferencias de 1 peso, 2 pesos, 5 pesos. Entonces, eso es lo que nos ha soportado para nosotros decir que nuestra tasa está validada, nuestra metodología de cálculo, de acuerdo a las condiciones del mercado informal cubano actual, y que son las condiciones de la economía cubana las que generan estos fenómenos de devaluación de la moneda, el overshooting, bueno, comportamientos de mercado especulativos. Es un mercado especulativo, por supuesto, en un mercado donde hay poca oferta, porque hay poco turismo, porque las remesas están contrañidas, porque hay mucha demanda, porque mucha gente necesita dólares para emigrar y muchas MIPYMES necesitan dólares para comprar mercancía de importación. Lógicamente, si hay más demanda que oferta, ¿qué va a pasar? El precio del producto sube y eso no se ha resuelto. Y si además parte de lo que explica, según los economistas, que no siga deteriorándose, tiene que ver también con el control que se ha hecho, ese corralito bancario que se comenzó a ejecutar en septiembre, agosto, con la bancarización. El gobierno cubano ha estado financiando el déficit fiscal que tiene con impresión monetaria. Eso es tirar dinero para la calle, poner la maquinita de hacer dinero a andar y con eso cubrir el déficit. El déficit porque no recaudan lo que gastan. Por tanto, cuando cubren ese déficit imprimiendo moneda, ponen a circular dinero en la calle que no tiene valor y entonces eso aumenta una masa monetaria, alimenta una demanda que existe, la gente tiene más dinero en la mano, papelito, y con eso entonces, si un ofertante, que es quien tiene el bien anhelado, en este caso el dólar, pide el número que pida y la gente está necesitada de comprarlo, pues lo va a comprar a ese precio. Y por eso hemos llegado al punto en el que estamos y así sigue, porque si nos fijamos recientemente, el valor del peso, el dólar y el euro sigue aumentando, no se ha quedado en 250, ha seguido paulatinamente aumentando en ese camino. Espero haberte respondido a la pregunta, aunque hablé de muchas más cosas que lo que me... Sí, claro. La siguiente pregunta. En ese intercambio se habla de que tuvieran en consideración, si bien hay otras tasas de referencia, al menos la de toque, se habla de que se tuviera en consideración al sector privado, porque generalmente, al parecer, lo que recuerdo, las fuentes que se estaban tomando para hacer esta tasa venía de grupos de intercambio, etcétera, y parece que no había, o por lo menos, una, un seguimiento específico de lo que estaba pasando dentro del sector privado y cómo estaban haciendo estos cambios, y era alguna de las cosas que te señalaban los emprendedores que estaban ahí. De allá para acá han podido considerar, trabajar, ya existía
o está en proyecto, pues considerar más las operaciones que desarrolla el sector privado a la hora de dar productos financieros como este de la tasa? Sí, si bien nos gustaría tener mucho más información, lo que puedo decir es que de entonces para acá tenemos como un pequeño grupo de control, digamos, es decir, un espacio donde interactuamos con actores del sector privado, donde podemos obtener de primera mano sus experiencias, sus opiniones, los valores que concretan. Y eso lo estamos usando para contrastar la información que sigue dando el algoritmo. Porque estos son espacios mucho más informales, bueno, mucho no más informales, sino mucho más privados, mucho más cerrados. Y aquí lo que estamos buscando es más que todo cuando se produce algún movimiento, algo raro que pasa, que nos digan por qué podría estar pasando eso, ¿no? ¿Qué ha pasado en el ambiente? ¿Qué decisión, qué anuncio ha pasado que puede estar moviendo o, por el contrario, manteniendo estable la tasa? Lo que te acabo de decir de que el control de la emisión monetaria por la bancarización está de alguna manera conteniendo que no se siga devaluando la moneda. Y ahí lo que de la intervención para acá, lo otro que ha pasado es que ya también tenemos datos de Facebook. Que en mi intervención yo dije que no, todavía no teníamos datos de Facebook, no habíamos logrado hackear el algoritmo. Bueno, ya estamos sacando datos de Facebook y lo vamos a sumar a la total de información que estamos dando dentro de muy poco tiempo, una vez que pase el periodo de validación de la solución que estamos implementando. Y eso es un poco lo que ha pasado desde el evento hasta acá. Gracias por la actualización. Última pregunta. ¿Cómo los medios independientes, de alguna manera, aquellos que lo deseen, ¿no? Otros que tienen en su línea editorial, bueno, pues no abordan el sector privado, algunos directamente deslegitiman el sector privado que ha existido en Cuba, pero en el caso de ustedes, al menos están produciendo este producto, ¿no? De la tasa informal de cambio, que sin duda, como vimos directamente por el intercambio con ellos, pues es algo que están utilizando. ¿Qué más se puede hacer desde los medios independientes? ¿Y hay algo más que esté haciendo el toque o que tenga proyectos de los cuales puedas, por supuesto, hablar en este momento? Yo creo que lo que debería hacerse, y por supuesto es decisión de cada quien que define su agenda, es intentar ser humilde ante la realidad que no conocemos o entendemos completamente. Nosotros sentimos que no entendemos completamente lo que está pasando y por tanto la actitud que mantenemos es una actitud de aproximación, análisis, búsqueda de información para entender lo que está pasando, más que ya tener una opinión formada y a partir de esa opinión formada decir esto es positivo o es negativo y actuar en consecuencia. Nosotros creemos que es mucho más complejo de lo que se ha discutido. Es verdad que hay muchas de estas iniciativas y eso es denunciable, que pueden estar siendo usadas por el régimen para evadir sanciones, que pueden estar siendo usadas y lo son para beneficiar a testaferros, para beneficiar a violadores de derechos humanos. Todo eso pasa, pero también pasa que se generan soluciones y una empresa privada le construye, le arregla una carretera a un pueblo que no lo había visto arreglada en años. Y hay una otra empresa que crea empleo para la gente allí que no tiene el parol o no puede irse por Nicaragua. Y hay otra empresa que no lo dice, pero facilita algún producto para familiares de presos políticos, quizás a precio más barato. Todo eso está pasando al tiempo que también hay gente, por supuesto, especulando, hay gente que está revendiendo productos, no está creando ningún valor. Entonces, en un escenario tan complejo como ese, a mí me parece que lo responsable es conservar, desde la perspectiva de un medio de comunicación, conservar la humildad de decir, bueno, yo no entiendo completamente lo que está pasando, no me voy a poner a juzgarlo de antemano y voy a tratar de reflejar. Lo que nosotros queremos hacer en el toque es reflejar esa complejidad. Y no lo estamos haciendo, para que sepa. Te confieso que estoy muy insatisfecho con la manera en que nosotros lo hacemos, porque también nos ha sido muy difícil lograr información desde el terreno. Nosotros hemos perdido prácticamente todo nuestro equipo desde Cuba después de que el gobierno nos atacó abiertamente en el segundo semestre del año pasado y hemos estado reconstituyendo nuestra red de gente por allá, incorporando nuevas voces, pero aún así no es suficiente el relato y la información precisa que se obtiene. Entonces yo lo que siento es que todavía necesitamos etnografiar más lo que está pasando, ¿no? Para entenderlo
en su complejidad, ¿no? Y no por eso tampoco quedarse callado. Perfectamente son legítimos para nosotros, al menos, los puntos de vista que señalan, critican, advierten sobre los riesgos también que contiene esto. No hay un proceso de, no se puede igualar libertad económica con libertad política. No va a ocurrir una democratización de Cuba solo porque se abran espacios al sector privado. Y yo reconozco esos señalamientos y lo comparto, pero al mismo tiempo creo que esta apertura del sector privado da nuevos espacios que no existían antes y que también la sociedad civil puede aprovechar. Entonces, no, yo no cambio uno por otro. Yo creo que hay que discutirlo todo, ¿no? En ese análisis que se haga sobre el sector privado. Y para nosotros, ¿qué sigue? Bueno, nosotros vamos a seguir optimizando el proceso de las tasas. Muy pronto vamos a hacerle un update a la aplicación móvil, que ya tiene más de 14.000 suscriptores. 14.000 personas se han instalado la aplicación en sus teléfonos, lo cual nos hace muy feliz. Le vamos a agregar valor a eso con otros servicios, pero estamos trabajando sobre todo en los precios, ¿no? Porque esa es otra gran demanda. La gente hasta bromea. Dice, oye, la carne de cerdo es el Dow Jones cubano. La variación de la carne de cerdo es lo que te indica el estado real de la economía, ¿no? Y lo dicen en broma, pero tienen razón. Entonces, yo creo que estamos tratando de poder generar un servicio que monitoree los precios, una herramienta que monitoree los precios y que ayude no solo a las MIPYMES o a los empresarios o a los trabajadores por cuenta propia, también a la gente en su búsqueda diaria de dónde encontrar los productos, a los que están en Cuba y a los que estamos fuera de Cuba, que desde aquí le compramos comida a nuestra gente en Cuba. Entonces, ahí hay otra discusión también, pero en cualquier caso, al final del día, lo que necesitamos es evitar que los nuestros allá pasen hambre. Y sin dejar de señalar quién es el causante del hambre, que es claramente el gobierno cubano, hay que también entender cómo podemos generar soluciones que ayuden a paliar la dimensión terrible de las consecuencias de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y en eso estamos puestos en el toque. Muchísimas gracias. Una vez más, bueno, felicidades por tu trabajo, por el de todo tu equipo y seguirá. Yo veo casi todos los videos que ustedes publican, todos los artículos, ¿no? Pues bueno, ya, imagínate, publican bastantes veces al día, pero sin ninguna duda lo sigo y disfruto mucho el trabajo que hacen tú, Eloy y bueno, el resto del equipo. Un saludo fuerte para acá y bueno, te doy la última palabra de este intercambio, o sea, que quieras agregar, decir o comentar, por favor. Pero, no, agradecerte a ti, Nadie, por la oportunidad, por tu trabajo también, que es importante que estás ahí defendiendo tus criterios y defendiendo tu derecho a pensar y a opinar, que es parte de la educación democrática que necesitamos como sociedad, ¿no? No sé si todavía estará, pero en un evento reciente que se hizo aquí en Miami, fue una feria de arte, en una exposición, en una galería, creo que es el Espacio se llama, que está cerca del downtown. A mí me encantó la frase que estaba afuera, ¿no? Era una oración que decía, hay que matar al Fidel que llevamos dentro, ¿no? Hay que empezar por matar al Fidel que llevamos dentro. Eso está arriba en Espacio 23. Eso, Es un local que está aquí en el Northwest. A mí me encanta. Y de arriba tienen un letrero antes de entrar a la sala de exposición que dice, primero, mata al Fidel que llevas dentro. exactamente. Lo cual indica que hay que acabar con el totalitarismo, que también se nos fue inoculado. Es lógico, la única educación política que hemos tenido en los últimos 60 años, los que hemos nacido en Cuba, ha sido de un sistema totalitario. Y eso hay que empezar por deconstruirlo y dejar de reproducir sus lógicas en escenarios de democracia, ¿no? Y eso pasa por respetar la diferencia y agree with disagree, que es una de las cosas más tremendas que disfruto de la política, de la cultura política norteamericana. Claro. Pero bueno, yo estoy feliz de que tú también impulses de tu espacio y te agradezco eso como ciudadano, que lo hagas y sigas defendiendo el derecho a pensar diferente en nuestra comunidad y en otras comunidades. Ahí seguiremos, Hassan. Un abrazo. Nos vemos entonces, espero, bien pronto. Suerte.